La casa de Michoacán de la que nadie habla, nadie en el pueblo decía su nombre en voz alta. No porque no lo supieran, sino porque hacerlo era una forma de invocarla. Así lo creían los viejos, los que aún recordaban cuando el camino de terracería no estaba cubierto por maleza y la casa todavía tenía ventanas completas y un portón que chirriaba al abrirse. Hoy, si preguntas por ella, te dirán que no existe, que nunca ha existido, que confundiste el cerro o que eso está más adelante, donde ya no vive nadie. Pero si insistes, si miras demasiado tiempo en la dirección correcta, alguien bajará la voz y te dirá: de esa casa no se habla. Está a las afueras de un poblado sin nombre oficial, uno de esos que aparecen en los mapas solo como un punto sin etiqueta. Michoacán está lleno de ellos. Pueblos que nacieron alrededor de un río, de una mina, de una hacienda que ya no existe. La casa está más arriba, donde el camino se vuelve angosto y la señal del teléfono muere. Rodeada de pinos torcidos, tierra negra y un silencio que no pertenece a este mundo. Los que aún viven cerca dicen que la casa siempre estuvo ahí. Que incluso antes de que se levantara el pueblo, ya había una construcción vieja, hecha con piedra oscura y vigas que no se pudren. Nadie sabe quién la construyó. Algunos dicen que fue un hacendado que desapareció con toda su familia. Otros juran que fue un sacerdote que se apartó de la iglesia y empezó a practicar cosas que no se nombran. Hay quienes dicen que no la construyó nadie, que simplemente apareció una noche, como si la tierra la hubiera vomitado. La primera historia documentada es de 1942. Un maestro rural llegó al pueblo para dar clases a los niños. Era joven, idealista, no creía en supersticiones. Se hospedó en una casa cercana al cerro y comenzó a preguntar por la construcción abandonada que se veía desde lejos. Los adultos evitaban responderle. Los niños se quedaban en silencio. Una tarde, el maestro decidió subir solo. No regresó. Lo buscaron durante 3 días. Encontraron su sombrero colgado en una rama, intacto. Sus huellas se perdían justo frente a la puerta de la casa. Nadie entró. El jefe del pueblo ordenó que se pusiera una cruz de madera en el camino y que se prohibiera acercarse. A los niños se les dijo que el maestro había vuelto a la ciudad. Nadie volvió a mencionarlo, pero la casa seguía ahí. Con los años, comenzaron los rumores. Animales que desaparecían. Perros que aullaban toda la noche mirando hacia el cerro. Personas que aseguraban ver luces encendidas dentro de la casa, aunque no hubiera electricidad. Otros decían escuchar pasos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad de un cuarto a otro. Lo más inquietante era que la casa parecía cambiar, no de forma evidente. No era algo que pudieras señalar con certeza. Pero quienes pasaban cerca más de una vez juraban que las ventanas no estaban en el mismo lugar, que el techo se veía más inclinado, que la puerta a veces estaba abierta y otras cerrada, sin que nadie la tocara. Como si la casa respirara. En los años 70, un grupo de jóvenes del pueblo decidió entrar. Querían demostrar que todo eran cuentos de viejos. Iban borrachos, riendo, con lámparas y una grabadora. Eran 5. Solo regresaron 2. Los que volvieron nunca fueron los mismos. Uno de ellos dejó de hablar por completo. Pasó el resto de su vida mirando fijamente una pared, murmurando palabras incomprensibles. El otro contó su versión una sola vez, antes de ahorcarse en el granero de su padre. Dijo que al entrar, la casa estaba vacía, pero no abandonada. Que se sentía como si alguien acabara de salir de cada habitación. Que el aire estaba caliente y olía a humedad vieja. Que las paredes tenían marcas, como uñas clavadas una y otra vez. Que escuchaban pasos arriba, aunque la casa solo tenía un piso. Dijo que encontraron un cuarto al fondo, sin ventanas. Que al abrirlo, el aire se volvió pesado, como si el pecho se les llenara de agua. Dentro había un espejo enorme, cubierto por una tela negra. Uno de ellos la quitó. Y entonces, según él, el espejo no reflejaba a nadie. No había rostros. No había cuerpos. Solo un fondo oscuro, como un túnel sin fin. Y dentro de ese túnel, algo se movía. Corrieron. No supieron cómo salieron. Uno de los 5 gritó que algo lo había agarrado. Sus gritos se apagaron de golpe. Los otros 2 nunca dejaron de correr hasta llegar al pueblo. Después de eso, la casa fue sellada. O al menos eso intentaron. Clavaron tablas, pusieron cadenas, rezaron. Nada duró. Cada mañana, la puerta aparecía abierta de nuevo. Con el tiempo, la gente dejó de subir. El camino se cubrió de maleza. Los árboles crecieron torcidos alrededor, como protegiendo o atrapando algo. Los animales evitaban el lugar. Incluso los pájaros cambiaban su ruta.
Pero la casa no se quedó sola. En los 90, comenzaron las desapariciones. Gente que viajaba por la zona y nunca llegaba a su destino. Campesinos que tomaban atajos y no volvían. Un niño que siguió una voz que lo llamaba desde el cerro. Su madre lo buscó durante semanas. Un día regresó solo su zapato, limpio, colocado frente a la puerta de su casa. Los rumores decían que la casa se alimentaba, que no siempre necesitaba gente, pero que cada cierto tiempo reclamaba a alguien. Que los atraía con sueños, con voces conocidas, con promesas. Algunos decían que si pasabas cerca de noche, podías escuchar a alguien llamarte por tu nombre, imitando la voz de alguien que amas. Y lo peor era que sonaba real. Hubo un hombre, don Eusebio, que juró haber entrado y salido con vida. Nadie le creyó, pero él insistía. Decía que la casa no era un lugar, sino una cosa viva. Que dentro el tiempo no existía igual. Que vio habitaciones repetidas, pasillos que se doblaban sobre sí mismos. Que escuchó llantos detrás de las paredes. Que en el suelo había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado salir cavando. Dijo también que vio a los desaparecidos, no como personas, sino como sombras pegadas a las paredes, estirándose, tratando de hablar sin boca. Dijo que uno de ellos lo miró y supo su nombre. Esa noche, don Eusebio se quemó vivo en su cocina. Antes de hacerlo, escribió con carbón en la pared una sola frase: la casa sueña con nosotros. Después de eso, nadie volvió a hablar del tema. Los jóvenes crecieron escuchando que ese cerro estaba maldito. Los viejos murieron llevándose secretos. El pueblo siguió viviendo, ignorando la presencia silenciosa que los observaba desde lo alto, hasta que llegó el muchacho. Nadie supo de dónde venía. Apareció una tarde, preguntando por hospedaje. Decía estar escribiendo un libro sobre leyendas rurales. Pagaba bien. Sonreía mucho. Preguntó por la casa desde el primer día. Al principio nadie le respondió. Pero insistió. Compró tragos, escuchó historias, se ganó la confianza de los más viejos. Cuando mencionó la casa, alguien le dijo que no existía. Él sonrió y dijo que ya la había visto. Eso heló el ambiente. Dijo que había subido al cerro por curiosidad. Que la casa estaba ahí, esperándolo. Que sintió como si alguien lo mirara desde adentro. Que no tuvo miedo, sino una extraña sensación de familiaridad. Esa noche, soñó con pasillos interminables. Con una voz que le decía que siempre había sido suyo. Que solo había tardado en regresar. Al tercer día, desapareció. Su cuarto quedó intacto. Sus cosas estaban ahí. Su cuaderno, abierto, tenía la última página escrita con una letra que no era la suya. Decía: ya entendí. La casa no está embrujada. Está incompleta. Nosotros somos las piezas que faltan. Lo buscaron por compromiso. Nadie subió al cerro. Desde entonces, la casa parece más grande. Algunos dicen que ahora tiene un segundo piso. Otros aseguran que por las noches se ven luces moviéndose de un cuarto a otro, como si alguien viviera ahí. Hay quienes dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar una conversación. Voces mezcladas, antiguas y nuevas, repitiendo historias que no terminan nunca. Y hay algo más. Desde hace unos años, el camino que lleva a la casa aparece en mapas digitales. Antes no estaba. Ahora sí. Pero si sigues la ruta, el GPS se apaga. La señal muere. El aire se vuelve pesado. Y la casa te espera. Porque la casa de Michoacán de la que nadie habla no está abandonada. Está creciendo. Y algún día, cuando ya no quede nadie que recuerde advertencias, cuando el pueblo se vacíe por completo, cuando el silencio sea absoluto, la casa bajará del cerro. Y entonces, nadie podrá dejar de hablar de ella.